Muy buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestras clases de álgebra y el día de hoy vamos a continuar dentro del tema de clases de fracciones, pero vamos a ver dos tipos de fracciones diferentes. Fíjense, dice, veamos otros tipos de fracciones. Si tenemos dos o más fracciones, también podemos clasificarlas según tengan denominadores iguales o diferentes. Muy bien, ahora las fracciones que vamos a ver a continuación tienen que ver con los denominadores. Ya no son como las clases anteriores que habíamos visto otro tipo de fracciones como fracciones propias, fracciones impropias, fracciones iguales a la unidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver dos tipos de fracciones, pero que tienen que ver con los denominadores. Y este tipo de fracciones son, uno de ellos es fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas. Dice que dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Fíjense que ahora, para saber si son fracciones homogéneas o no, deben participar dos o más fracciones. Si participa una sola fracción, no puedo saber si es homogénea o no. Para saber si las fracciones son homogéneas, debo tener dos o más fracciones. Entonces, dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Ustedes ya saben a quienes le llamamos denominador y a quienes le llamamos numerador, ¿no es cierto? El numerador se encuentra en la parte superior de la fracción, en la parte de arriba, y el denominador en la parte de abajo, ¿no es cierto? Muy bien, veamos. Por ejemplo, esta es una fracción propia, ¿no es cierto? 3/6 es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador, ¿correcto? Una fracción propia. Pero para que sea homogénea deben participar dos o más fracciones. Ahí está. Ahora sí, ya tengo dos fracciones. Y estas fracciones, fíjense, una es fracción propia y otra es fracción impropia. ¿Correcto? La fracción propia tiene el numerador más pequeño que el denominador, pero la fracción impropia tiene el numerador más grande que el denominador. ¿Correcto? Muy bien. Pero en este caso estamos hablando de fracciones homogéneas. Entonces, estas dos fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador. 6 abajo y 6 abajo, igual denominador. Por lo tanto, estas fracciones son homogéneas. ¿Correcto? Tienen el mismo denominador. Pero pueden ser dos fracciones o pueden ser más de dos. Por ejemplo, tengo aquí una fracción, otra fracción, ya tengo dos fracciones y estas fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador, pero también puedo tener otra fracción más y también otra fracción. Estas cuatro fracciones tienen el mismo denominador. Ahí está. 4, 4, 4 y 4, el mismo denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Muy bien, entonces ya podemos reconocer cuando las fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Fracciones heterogéneas. Veamos otro tipo de fracciones. Las fracciones heterogéneas dice, dos o más fracciones son heterogéneas cuando tienen diferente denominador. Ahora los denominadores tienen que ser diferentes. Y también participan dos o más fracciones. Por ejemplo, aquí tengo una fracción, 3/5. Tengo otra fracción, 7/8. Entonces, estas dos fracciones tienen diferente denominador. Aquí el denominador es 5 y en esta fracción el denominador es 8. Tienen diferente denominador, por lo tanto, estas son fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Veamos
puedo tener dos fracciones como puedo tener más. Aquí también estas dos fracciones son heterogéneas, tienen diferente denominador. Ahora estas tres fracciones son heterogéneas, tienen diferente denominador. Y estas cuatro fracciones también son heterogéneas porque tienen diferente denominador. ¿Correcto? Cuando las fracciones tienen diferente denominador, decimos que son fracciones heterogéneas. Muy bien, entonces el día de hoy hemos añadido a nuestras clases de fracciones dos fracciones más, dos tipos de fracciones más, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Ustedes ya han aprendido a graficar fracciones propias, fracciones impropias y fracciones iguales a la unidad. Ahora tenemos que aprender bien a diferenciar lo que son fracciones homogéneas y heterogéneas, porque vamos a trabajar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con fracciones, y vamos a utilizar las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Correcto? Muy bien, les dejo unas hojitas de aplicación para que vayan practicando. Un abrazo, cuídense mucho, chicos. Gracias.